Buenos días, buenas tardes, a donde quiera que estén. Bienvenidos a este episodio de Ventaja Sustentable con la Red Global de Mexicanos. Hoy estamos súper contentos porque estamos recibiendo con nosotros a Rodrigo Vargas. Nos hemos dado cuenta que tiene un par, entre comillas, de días que no nos habíamos visto. Y entre medio estuvo la pandemia. Así que hay muchas preguntas, muchas cosas interesantes que vamos a platicar hoy aquí. Y por eso mismo, Rodrigo, te damos la bienvenida. Y Rodrigo, también de mi parte, un placer que estés con nosotros. Cuéntanos un poco de ti. Eres un maestro en ciencias, ¿no? Tienes una carrera ya bastante larga en bastantes empresas, tienes muchísima experiencia en temas de economía circular, de lo que es la simbiosis industrial. Cuéntanos un poquito de ti, por favor. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Yamel, Carlos. Qué bueno que ya existen canales tan fáciles para platicar, sin importar la geografía y los tiempos y las diferencias de horario, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Sí, yo soy ingeniero en mecatrónica y después tengo una maestría en Administración e Ingeniería del Medio Ambiente y Energía Sostenible. Un título un poco largo. Realmente la parte profesional pues ha sido, bueno, tuvo, digamos, un antes y un después. Yo estudio mecatrónica. Durante los 5 años de la carrera yo estoy metido en proyectos de automotriz. Yo estoy metido en proyectos de baja SAE, que es construcción, diseño, construcción y competición con carros todoterreno. También estoy metido en la parte de Fórmula Student en Alemania. Mismo concepto, pero con autos de Fórmula 1, tanto de combustión como eléctricos. Entonces fueron prácticamente 5 años metidos en proyectos y en sector automotriz. Después me graduó y entro a General Electric en el área de aviación. O sea, sigo como en transporte, ahora Sube ahí a... me paso al siguiente nivel. Al siguiente nivel. Sí, claro, sí, totalmente. Entro como ingeniero, digamos, estructural y después paso a ser ingeniero en vibraciones mecánicas para turbinas de avión, de helicóptero y de generación de energía. Estoy en General Electric aproximadamente unos 3 años. La verdad es que me divierto mucho, aprendo muchísimo, me gusta mucho la empresa y todo, pero empiezo a sentir como un poco de conflicto interno, ¿sabes? Yo toda la vida como que siempre estuve en contacto con la naturaleza, yo acampaba desde los 5 años, entonces siempre como que fue algo muy importante para mí y de repente me sentía atrapado 10 horas en una oficina viendo un arbolito por la ventana y me sentía como medio asfixiado, pero además ¿Esto después de de los 3 años o fue rápido? ¿Ese sentimiento se fue, desarrolló rápido o después de los 3 años, dirías tú? fue desarrollándose, o sea, me gustaba mucho, digamos que a mí lo que me gusta es como una curva de aprendizaje agresiva, ¿no? Y eso siempre lo tuve en la empresa. Siempre eran nuevos softwares y nuevos análisis y nuevas turbinas. Yo estoy involucrado como en 8 turbinas de avión diferentes, en todas las etapas. O sea, desde la parte de diseño, yo estuve en 2013, yo estuve en la parte de diseño de los discos de la turbina de alta presión para la turbina de G9X que salió en 2020. Entonces fueron como etapas tempranas de diseño de turbinas grandes y también estuve en etapas de certificación de otro tipo de turbinas. O sea, ya cuando literal estás con la FAA corroborando las simulaciones, con las pruebas técnicas físicas. Entonces, como Casi que la entrega del producto ya exacto, final, ¿no? Casi. en todas las etapas, desde diseño, autorización, vuelo, turbinas también, que ya estaban en la parte de Legacy por muchos años. Y entonces era como muy interesante. Y yo veía los efectos, entonces también veía lo que contaminaba. Pues yo ya empezaba a pensar en este tipo de cosas, ¿no? Cómo contaminaba una turbina vieja y cómo contaminaba la nueva turbina. Y entonces tú ibas, pues todo el mundo, obviamente la empresa o los medios se enfocan en, es más eficiente y gasta menos combustible y tal. Pues sí, pero la turbina es mucho más grande, ¿sabes? O sea, estamos hablando de una turbina, esta última turbina de G9X era 3 metros, más de 3 metros de diámetro. Entonces, lo que se decía era que
5 de estas turbinas tenían la misma potencia que los cohetes Apolo, ¿no? Entonces, son monstruos gigantescos. Sí, claro. Sí, son más eficientes cuando lo pones en proporción de lo que gastan y lo que vuelan y lo que cargan, pero en términos de volumen general, tú sigues contaminando un montón, ¿sabes? Y también y es 10% más eficiente. Y entonces las empresas dicen, uy, súper eficiente, vamos a comprar 2. Y entonces, otra vez, en términos generales o totales realistas, tú no contaminas un 10% menos, contaminas un 80% más. Entonces, para mí empezaba a ser un conflicto y lo veía en todos los sectores de tecnología, porque por mucho tiempo dije, no, la tecnología es la que nos va a habilitar a salvar, ¿no? Ajá, o sea, lo que nos va a dar las herramientas de salvar al planeta, ¿no? Pero con el tiempo aprendí que no es la herramienta, es quien usa la herramienta. O sea, tú puedes tener el carro que quieras, pero si no sabes manejar, no te va a llegar a ningún lado, ¿no? Y lo vas a acabar chocando y quemando la casa completamente. Entonces, eso es lo que pasaba. Yo veía que avanzaba la tecnología y en este caso, los vehículos contaminaban menos, pero en general, nosotros seguíamos en esta misma tendencia de contaminación y degradación de una manera como muy agresiva. Y para mí entró como ese conflicto de todo lo que había vivido antes y empecé a buscar cómo cambiar de área, ¿no? De área de especialidad a la parte de medio ambiente, pero también ya con una carga de varios años de ingeniería mecánica, mecatrónica, ¿no? Y esa parte iba a ser complicada. Entonces busqué una maestría. Para mí, como la transición más sencilla fue buscar una maestría que fuera ese puente de enlace entre lo que tenía y a dónde quería ir. Entonces, para ese punto, yo me enamoré de un tema que se llama biomimética, que es básicamente inspiración en la naturaleza para simulación y generación de tecnología y tal. Y de ahí acabé derivando en economía circular, un tema relativamente nuevo, porque de hecho el término se acuñó en 2010, con la Fundación Ellen MacArthur, 2009, 2010, y esto era 2014 o 13 cuando empieza la inquietud. Entonces, no había, o sea, la materia como tal no existía, no había un programa formal de nada, ¿no? Ni de licenciatura, ni de nada. Entonces, yo busco como un enlace que me lleva hacia allá sin que se llame así. Y termino la maestría que ahora tengo, ¿no? Que también es una fusión muy interesante porque pues, mecatrónica es mecánica electrónica programación y la maestría terminó siendo la parte de como finanzas corporativas, entonces era economía, finanzas, comercio internacional, relaciones, negocios, tal, y después la parte de ingeniería ambiental, toda la parte de tecnologías y proyectos, y después la especialización de energía sostenible, ¿no? Desde la generación, transmisión, uso. Y ya la última parte, o sea, la parte de la tesis, ahora sí logro enfocarla. Yo buscaba algo de economía circular, cosa que también era muy complicado porque las empresas pues, no abren como posiciones específicas de eso. Esto era 2017, 2016. Y afortunadamente, todavía no había eso. Una empresa, o sea, un centro de investigación de una empresa, que justamente era medición de potenciales simbióticos industriales, ¿no? Que es un subtema de economía circular. Y digo, aquí. Y sí, ahí es mi entrada. lo atrapé y a partir de ahí me quedé en el tema. Entonces, pues eso fue en 2017 y ya llevo un par de años en esto, 6, 7 años en el tema específico. Te hacía Rodrigo. la señal, o bueno, déjame, nada más termino una cosita, Yamel. Sí, Perdón, Carlos, te hacía la señal adelante. de que, por ejemplo, tenemos, creo ahí un potencial muy grande de jóvenes que nos escuchan y es también parte de nuestro objetivo. A mí me encanta estas dos grandes momentos que tienes, ¿no? Entrar a una empresa como esta, la de las turbinas. ¿Qué tan complicado fue entrar? ¿Cómo fue el challenge, no? De poder entrar ahí. Y luego también, una vez que saltas a buscar esa puerta que nos acabas de mencionar, de buscar la salida hacia la sustentabilidad, ¿dónde estuvo el challenge? ¿Qué fue diferente? ¿O cuál fue el gran reto? Y sobre todo pensando en los jóvenes, ¿no? Nuevamente con esta perspectiva, si tú pudieras ver nuevamente a Rodrigo, dirías, ¿cómo le hice? ¿O cómo es que llegué ahí? Ajá. O sea, sí hablaste de esta conciencia que fuiste tomando, pero realmente eso le cuesta mucho trabajo a todos, ¿no? Nos cuesta trabajo a todos. En tu caso parece que fue fácil, pareciera. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue?
Aquí voy a aprovechar que esto se puede editar porque necesito conectar la compu que se me olvidó. Si no, vamos. Sí, tranqui. Sí, no. De todos modos lo vamos a editar. Sí, entonces cacho completo. Sí. Okay. Lo bueno es que terminamos la pregunta y luego ya lo editamos. Sí, por eso Sí. esperé a que terminaras para que hiciéramos corte limpio y ya. Entonces, perfecto. Espacio y contestó, ¿ok? Muy bien, Rod. Ahora sí. Realmente, pues, o sea, para mí esas transiciones, entre comillas, por lo menos la entrada a la primera empresa, General Electric, fue sencillo, pero fue realmente, pues, fortuna mía, ¿no? Fueron muchas circunstancias. O sea, el sector que me buscaba mucho, evidentemente, era el sector automotriz, porque ya llevaba 5 años en esto. Y además eran, pues, competencias que al final están respaldadas por la Sociedad de Ingenieros Automotrices a nivel internacional. Entonces, realmente yo era miembro de la sociedad, yo tenía 5 años, yo conocía el sector muy bien y tenía, pues, desarrolladas habilidades y el uso de programas y software específicos, ¿no? Entonces, realmente es que hubo varias oportunidades al sector automotriz. Hay algo curioso, tal vez de los aprendizajes que yo tuve es, yo entré a ese proyecto porque era como el que me parecía más interesante en la universidad, ¿no? Pero yo toda la vida buscaba la parte de biomédica. Entonces, pues ahí había una desconexión entre el expertise que yo tenía y lo que yo buscaba. Entonces, cuando me empiezan a buscar las automotrices, hasta ese momento como que yo me quedo pensando, porque los contratos con ellos eran muy interesantes, pero al mismo tiempo, o sea, si era lo que querías, era el paraíso, pero si no, era una prisión, ¿no? Para mí las propuestas eran automotrices alemanas, porque además yo durante la carrera me fui a Alemania 1 año, yo estudié alemán 4 años durante la preparatoria para irme a Alemania durante la carrera, y estoy en una universidad también con un perfil fuerte de automotriz. Y de hecho, cuando me entro al proceso, porque yo al final entro a los procesos pues, de contratación de las empresas también por foguearme, ¿no? Porque es una empresa grande. El proceso es rudo. Entonces, es bueno conocerlo, ¿no? Te mantiene al día, ¿no? Sí. Y te da una perspectiva de dónde estás, contra quién juegas. Y eso ya como tal es una buena manera de pensar, ¿sabes? De encarar eso, creo. Sí, la verdad es que yo entro evaluarlo. Y cuando llego al final del proceso, ya, o sea, literalmente ponen así sobre la mesa qué implica el programa. Dicen, son 5 años de exclusividad. No, eran creo que 7 u 8 años de exclusividad, porque primero te vas a Alemania. Te vas a Alemania durante 2 años. Va a ser un programa específico de conocimiento de automotriz y de automotriz alemana. Y después te vas a ir medio año o 1 año a la planta central porque se está ahí desarrollando el nuevo motor y ese nuevo motor se va a traer a México. Y después tú te vas a venir a México como el supervisor de esa planta, de esa línea de producción de ese nuevo motor en México. Y ahí vas a tener que estar 5 años. Y después de los 5 años, tú ya sabrás qué hacer, ¿no? Entonces, está muy interesante. Es un proyecto donde te capacitan académica y profesionalmente en una tecnología nueva que traer a México y luego supervisar y luego obviamente tener una posición muy interesante dentro de la organización. Ojo, chicos, aquí también se esconde la sustentabilidad de ese proyecto, ¿no? Hay una parte sustentable de ese proyecto. Sí. Sí, la continuidad y el compromiso, ¿no? Que haces con la empresa porque no puedes decidir en cualquier momento entre este tiempo salir. Sí, Hay que estar pero convencido. a esa limitante de tiempo es cuando yo digo, a ver, espérame, porque esto no era lo que yo quería. O sea, está padrísimo todo esto está padrísimo, pero yo quiero 8 años en este tema más, o sea, 8 años más en esto, cuando yo quería ir para otro lado. Y también ahí es donde aprendes a decir no, ¿no? O sea, con la propuesta en la mesa, con todo lo que conlleva, ¿no? Y pues también quieras o no, la reputación que se conlleva, ¿no? El entrar a una posición así recién graduado o a punto de graduarte, porque ahí también estaba graduado, y sentarte frente a la empresa y decirle, ¿sabes qué? No es lo que estoy buscando. Y que también hasta la empresa se enoje. Entonces, ¿para qué te metiste al proceso de selección? Y yo,
pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué a mí me va a dar remordimiento? Ahí también empieza a pensar, ¿no? ¿Por qué me va a dar remordimiento? A ti te da remordimiento cuando descartas a tus aplicantes. ¿Por qué a mí me va a dar remordimiento descartar a una empresa, ¿no? Cuando las empresas te ven de una manera también mucho más, pues sí. Sí, es la línea, es el tren de producción, perdón, Yamel. Sí. Rodrigo, y creo que estás tocando un punto súper interesante que creo que también puede ser un aprendizaje para quienes escuchan. ¿Qué fue lo que hizo contigo ese momento de decir no y tomar esa decisión? A mí me costó mucho, o sea, porque también, digamos, mi manera de ser es que yo entro en algo en lo que tengo la intención de entrar, ¿no? No entro en una relación que a los 2 días voy a decir siempre no. Entonces, cuando llego a esa última discusión, y yo lo pienso mucho, porque es, ok, la pena de decir que no ahorita, o el remordimiento después de 8 años de decir esto no era lo que yo quería, ¿no? Y que lo sabía antes de entrar. Entonces, y también esa poca lógica, bueno, también, honestamente, yo tengo la fortuna de ser el joven de 3 hermanos. Tengo un hermano, una hermana y yo. Me llevan 8 o 6 años, ¿no? Entonces yo también he visto mucho qué es lo que pasa con ellos. Ellos al final de la historia abren un camino y la verdad es que yo aprovecho ese camino en todos los sentidos. Entonces también voy con ellos y le digo, oye, ¿sabes qué? Tengo este conflicto. Es una super posición, una super empresa, pero no es lo que yo quiero. O sea, ¿qué me recomiendas, no? Explícame, claro. Sí. Porque la verdad es que mis hermanos y yo tenemos una visión como muy parecida. O sea, parecerá lógico, pero al mismo tiempo mis papás tienen una bastante diferente. Mis papás todavía son esta visión de, es una empresa grande y es una súper reputación y es un súper salario, ¿no? O sea, olvídate de tus sueños, tú no tienes sueños, tú tienes que tomar un buen trabajo y se acabó la historia, ¿no? Eso. Y por el otro lado están mis hermanos que te dicen, sabes que yo entré a algo y después de 5 años yo me salí, o sea, porque ya no aguantaba, porque este tema no me gustaba, porque la empresa no la quería, o sea, y entonces yo también tengo que elegir en ese momento, pues en ese momento, ¿no? Porque todo esto fue muy rápido, el proceso de selección fue una semana, pero fue una semana diario e intenso, como mediodía, ¿no? Porque ya no me acuerdo cómo le llaman, pero es básicamente un espacio y todos los aplicantes así presencial. Yo tenía que estar viajando a León, yo estoy en Querétaro, entonces todos los días iba 2 horas a León, o sea, 2 horas, llegaba a León, estaba media mañana, toda la mañana y regresaba a Querétaro. Y así fue una semana, ¿no? El proceso de selección. Y entonces ya al final, el viernes era como, ok, ya aquí están los finalistas y aquí están las posiciones, ¿no? Hay 3 posiciones y aquí están ustedes. Y entonces, yo la verdad es que, pues no sé si bueno o malo, pero no estaba completamente convencido que iba a llegar a ese día final, ¿no? Y cuando llega, pues yo sí me siento y todavía todo el camino, las 2 horas de camino a Querétaro León, ya estaba decidiendo, o sea. ¿Había alguien más contigo o estabas plenamente solo? ¿O no sabes? No, ahí así era yo digamos, era como el panel evaluador que ya me estaba ofreciendo la posición, una de las 3 posiciones, ¿no? ¿Pero había alguien más en ese proceso que iba a entrar después de ti o antes que tú? No sé si antes o después, pero sí, digamos, éramos 3, ¿no? Uno para cada posición. Pero yo todo el viaje, o sea, estaba diciendo, ¿no? Porque, no sé, quedábamos 6 y iban a elegir a 3, ¿no? Dije, ok, 50% de probabilidades de que esto pase. Si pasa, ¿lo voy a tomar o no lo voy a tomar? O sea, es lo que quiero, no lo que quiero. Y la verdad es que fue una discusión interna por 2 horas. Y todavía cuando llegué no estaba seguro y todavía como te lo venden y como te lo ponen y así como toda la ceremoniosidad de 8 personas enfrente. ¡Qué difícil! Y ¿Esto lo podrías haber consultado con alguien? Esto que mencionas de tus hermanos es muy interesante porque quizá alguien que nos escuche y que sea un hijo único, ¿no? O que no tenga la posibilidad, para eso están las asociaciones o quizá por eso tienes a tus amigos, ¿no? Que les puedes preguntar, pero tener una experiencia de un hermano de 5 o 6 años antes que tú te abre mucho los ojos. Hay que buscar eso, definitivamente hay que buscar eso, pero yo me imagino, entonces, esas preguntas también las peloteaste con tus hermanos. Si pasa esto,
si no pasa esto? O sea, todo eso lo Sí, yo lo preparaste, platiqué, ¿no? pero lo platicaba en las noches, porque además en ese periodo, bueno, mi hermano Ya. lleva 20 años viviendo en Italia, entonces pues ahí ya tenemos el desfase de la hora, ¿no? Entonces yo con él hablé en la noche para que él ya fuera madrugada y un poco platicáramos. Mi hermana vivía en la Ciudad de México, entonces pues igual, así por teléfono y por Skype que había entonces, El Skype, ¿cómo se usaba? preguntarle Es y oye, verdad. cómo estaba el show. Pero te digo, todavía me senté en esa mesa y todavía tenía esa duda de qué hacer. Y hasta ese momento, pues ya no había más tiempo, ¿no? Esa ley de Parkinson de te acabas el tiempo hasta donde existe. Entonces, pues hasta que tenía que dar una respuesta enfrente fue, no, no, y lo siento, pero no, yo estoy buscando otra cosa, ¿no? Y sí recuerdo que hasta se molestaron, ¿no? Y en mi cabeza, o sea, yo todavía salí como apenado, ¿no? De haber rechazado la oportunidad y tal. Todavía mis papás me dijeron, ¿cómo? Llevamos una semana viajando a todo este show, ha sido una frega para todos, ¿no? Y es una super oportunidad. Sí, sorry, pero no, 8 años de mi vida en algo que yo sé que no quiero, ¿no? Esto no puede ser. Entonces, ya, esa fue como la primera, fue como de los primeros cambios de transición entre estudiante y profesional, ¿no? Ahí todavía estaba en el último semestre de la carrera. Todavía durante este último semestre de la carrera, y me acuerdo súper bien, porque para entrar allí, tú me preguntaste, ¿cómo fue la entrada allí? Insisto, yo he sido muy afortunado en muchos aspectos, ¿no? Y uno de esos fue que saliendo de una clase, no me acuerdo, no me acuerdo qué clase era, pero salí con una amiga y mi amiga me dijo, oye, ¿vas a ir a lo de G? Y yo, ¿qué de G? Ah, es que vienen a hacer reclutamiento aquí a la universidad. Y yo, ah, ¿cuándo? Hoy. ¿A qué hora? Ahorita. Y yo, no, pues no sabía. ¿Tienes un currículum? Y yo, pues sí, tengo el currículum que acabo de usar, pero está completamente alineado a automotriz, Orientado a pues ni otra cosa. modo, vamos a imprimirlo y, Ajá. vamos a la biblioteca, imprimimos un par y pues vamos, ¿no? Y ya yo iba así casi como oyente, igual había 3, 5 posiciones, no recuerdo, y empiezan a presentar las posiciones que había y yo digo, ay, esa, ¿no? Yo era súper, hasta la fecha, apasionado de los softwares, toda la parte de tecnología. Entonces, yo era experto en softwares pues de diseño, pero también yo quería análisis de elemento finito. Entonces, como toda esta parte estructural, diseño y simulaciones. Y justo había una posición de analista estructural de piezas de turbinas de avión. Y así, yo quiero esa, ¿no? Así como que, y literal, así me puse en la fila de esas entrevistas, me entrevistaron, de esa entrevista me pasaron al de recursos humanos, eso era, creo que fue un viernes, el lunes me marcaron así, oye, te queremos entrevistar en la empresa. ¿Puedes el miércoles? Y yo, no, puedo el viernes. Ok, pues vente el viernes. Me entrevistaron el viernes y todavía recuerdo, o sea, las preguntas eran de, ¿y tú has hecho una simulación de fatiga, de ciclos de vida? Y yo así, no, pero diseñé una transmisión automotriz con esto y esto y esto, ¿no? Sí, se le ponías ahí un poco Ajá, algo dije, sí, parecido, sí. sí, y Creando si bien, vínculos, claro. sí, y tiempo después, justo quien me entrevistó, pues era parte de mi equipo en el que después me quedé, de analista estructural, y sí me dijo, la gran diferencia contigo es que tú no decías, no sé. O sea, yo preguntaba y decía, ¿han hecho simulaciones de elemento finito para turbinas? Todo el mundo, no, y ya, esa era la respuesta, Y ya ¿no? era. Y tú me decías, no, pero yo diseñé una pieza y le hice una simulación y le hice esto y el otro, y no es lo mismo, yo sé que no es lo mismo, pero se puede ligar de esta y otra manera, y yo podría aprender el software, y yo podría hacer esto, y yo podría hacer el otro, ¿no? Gran enseñanza, gran tip que estás dando. Sí, para mí fue como, Claro. ¿no? Porque además yo Sí. sentía cuando daba esa respuesta, decía, ¿al qué le interesa? O sea, la pregunta fue muy específica. ¿Tú has analizado estructuralmente turbinas de avión? La respuesta era no. Pero yo, no, pero diseñé un carrito de todoterreno, pero diseñé un carrito de Fórmula 1, pero diseñé... Claro. Y después esta misma persona que me entrevistó, me dijo, esa fue la diferencia entre tú y los demás. Tú decías, no a lo que tú me estabas, o sea, sí me contestabas puntualmente lo que te había contado, no, pero tengo esto otro que lo puedo relacionar. Y además tengo estas otras aptitudes que puedo aprender. Entonces, esa fue la gran ¿Y diferencia. sigues en contacto con él, por ejemplo? Así como un extra adicional de esta historia.
¿O ya Fíjate, cortaste vínculo con él? no, hace muchos años, porque yo salí de G hace 9 años, ¿sí? 9 años. Y esta persona salió de G y se volvió director de la carrera de mecánica en el TEC. Entonces todavía Ya. estábamos en contacto. De hecho, yo regreso de la maestría en 2017 y en 2018 voy al TEC diciéndoles, oigan, necesitamos una materia de biomimética, necesitamos una materia de economía circular. Y el TEC me dice, está padrísimo, pero ahorita no, gracias, ¿no? Y en esa ida me encontré a esta persona. Y me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues voy regresando y de hecho venía a ver si puedo dar clase al TEC. Y me dijo, pues vente, ¿no? Yo como director necesito mira. profesores de este y Wow. del otro. Ya. Pero me manda a materias pues, de estática y de materiales y así. Yo así, híjole, es que ya no estoy ahí, ¿no? Yo ya estoy en la parte de medio ambiente, o sea, y la neta es que yo no me veo impartiendo estática, o sea, sorry, gracias, pero no, otra vez más. El decir, pues yo busco trabajo, pero ya no cualquier trabajo, o sea, yo ya no quiero regresar, porque esa fue, por ejemplo, una transición difícil. A ver, el entrar allí, entre comillas, fue sencillo por buena suerte. Entro, termina mis prácticas, porque esas eran prácticas apenas, y antes de terminar las prácticas, yo sí hablé con mi jefe. De hecho, 2 meses antes de que terminaran mis prácticas, yo hablo con mi jefe y le digo, en 2 meses terminan mi tiempo, ¿tú me vas a contratar o no me vas a contratar? Porque si no me vas a contratar, y hablándolo de frente, ¿no? Y siendo honestos, porque si no lo vas a hacer, pues yo tengo 2 meses para buscar trabajo. Yo ya me gradué, yo necesito trabajo. Si tú no me contratas, no hay problema, pero necesito que me avises si yo busque trabajo, ¿no? Y sí, pues yo feliz de quedarme aquí contigo. Y fue honesto y me dijo, la verdad, no hay presupuesto para contratarte. Y yo, ok. Me dijo, ¿y eres libre de buscar trabajo dentro o fuera de la empresa? Ah, perfecto. Yo regresé a mi computadora y abrí las vacantes de la empresa a nivel global, ¿eh? O sea, yo apliqué a centros de investigación en Alemania, en Estados Unidos, en todos lados. Obviamente me rechazaron de todo. Estás dando una serie de consejos, estás on fire, la verdad. Que ese consejo de decir, voy a encarar a mi jefe y lo que me diga lo quiero saber porque esto es mi vida, esto es mi interés profesional. Está poca madre, güey, me encanta, la verdad. Y Y te con volví a tiempo, interrumpir, ¿no? qué Porque bárbaro, pero sí está muy verano. padre. ¿Yo sabes qué te puedo contar? Y quizá ahí Yamel también nos puede contar, pero yo sentí en algún momento en mi vida la potencia que tenía mandar mails. Esto que estás diciendo que estabas empezando a mandar mails a todo el mundo, yo me recuerdo en un momento de mi vida cuando empezaba a mandar mails que decía, es que esto va a traer algo. Y así conseguí algunas cosas en mi vida profesional. ¿Tú qué sentías, por ejemplo, escribiendo todos estos mails? Que cuando ya dijiste, bueno, pues ya me dijeron que no hay presupuesto para contratarme, voy yo, pum, mis mails. Cada lanzamiento del mail, ¿cómo te sentías o qué veías ahí? ¿O lo hacías mecánicamente y se acabó? No. ¿O cómo A mí, podrías yo ahí la verdad decir? es que también la empresa tenía una buena base de datos de todas las posiciones abiertas, ¿no? Y veías los perfiles y evidentemente en muchos no quedaba, o sea, muchos era residencia europea. Y dije, no tengo y no me importa, ¿no? Yo quiero esta posición y ¿quién quita? O sea, Ujú, ¿quién ujú, quita que te digan que sí? Y, y te avientas. Entonces, ujú, pues, sí, cada vez que lo mandaba decía, no cumplo, pero ojalá. No cumplo, pero ojalá, ¿no? ujú, Y ujú. es, no, pero ojalá hubo una posición que apliqué mismo en Querétaro, que también estaba completamente fuera de mi perfil. Eh, y pues yo apliqué como a las 2 semanas. Muchísimo que me sacó de onda porque me marcan al teléfono y era recursos. Y me dice, oye, tienes 2 procesos de contratación abiertos. ¿Cuál vas a seguir? Y yo, "Eh, no sé de qué Yo me no me está". acuerdo cuál. Sí, buenísimo, está buenísimo. Entré al sistema y no había nada, ¿no? Dije, es que yo, o sea, yo apliqué a, no sé, 30 Mm, posiciones, ¿no? Y ujú, ujú. yo no veo que ninguna me haya aceptado. Me dice, pues yo aquí tengo que estás en proceso de 2. Y dije, bueno, ¿me puedes dar información? ¿Me puedes decir quién está en el proceso para yo contactarlo y preguntarle de qué estamos hablando? Así que me da los nombres y resulta que una de las posiciones la estaba pidiendo la jefa de mi jefe.
porque mi jefe habló con su jefa y pues decidieron que no había presupuesto para mí. Pero al parecer la jefa decidió que no quería que yo me fuera. Así que abrió una posición en otro equipo dentro de su misma subsección. Ella era subsection manager. Y abrió una posición y me meto al proceso, pero a mí no me avisa nada. Y además, otro proceso al que yo había aplicado dentro de la empresa, pero que el perfil estaba completamente desfasado, ¿no? Entonces, yo voy y hablo con la jefa de mi jefe. Le digo, oye, me acaban de hablar de recursos humanos, que estoy en un proceso de contratación contigo. ¿De qué estamos hablando, no? Ah, sí, bueno, es que no hay presupuesto para ese equipo, pero sí hay acá, entonces está en una posición. Y dije, ah, ok, pero ¿de qué se trata, no? Pues ve, habla con el equipo, habla con la gente. Si te interesa, la posición es tuya. Si no te interesa, avísame y la cierro, porque literalmente la hablé para ti. Ah, bueno. Entonces fui, ahí estuvo otra, ¿no? Porque, pues, quieras o no, implícito, o sea, te dicen que no hay problema, ¿no? Pero implícitamente tú sabes lo que eso conllevó, el generar una posición y sacar un presupuesto y que te lo están diciendo de frente de esa posición es tuya o no existe, ¿no? Y entonces voy, hablo con el Qué equipo bonito. y no me gusta lo que hace el equipo. Y yo, no me Sí, gusta. no sentiste la vibra con ellos, no Y, pasaba, no había ventajas ahí con ellos. o sea, me encantó la actitud y la oportunidad, pero no era lo que yo quería. Entonces regresé y le dije, "Oye, muchísimas gracias, pero no es lo que yo quiero". O sea, y otra vez, ¿no? Una segunda negativa de mi parte. Y yo seguía aprendiendo que necesitaba buscar lo que yo quería, a pesar de la pena, la vergüenza y el conflicto existencial que eso trajera. Y porque si no, después iba a ser un conflicto existencial, pero más fuerte, ¿no? Y con más tiempo perdido y con más trayectoria avanzada. Entonces, pues le digo que no, muchas gracias, y voy a hablar con la otra persona. Le digo, a ver, cuéntame de qué estamos hablando. Entonces, ahí era la posición de vibraciones mecánicas. Yo en la vida había escuchado siquiera el tema de vibraciones mecánicas hasta un mes antes, donde literal un día mi jefe llegó y me dijo, necesito que me hagas una presentación de vibraciones mecánicas para mañana. Y yo así, oye, pero yo no tengo la What? menor idea qué es eso. Eso está ¿Cómo? cañón. ¿Mecánica? Y yo, no, soy mecánico y del TEC de Monterrey. Y nunca llevé esa materia. Dijo, ah, bueno, pues ve con tal persona y que te enseñe, ¿no? Esta otra persona era un mecánico del TEC regional que tenía un perfil mucho más técnico y que llevaba como 5 años en la empresa haciendo eso. Y le dije, oye, necesito hacer una presentación de esto y esto para mañana. No tengo idea de qué me están hablando. Y literal el chavo se decía, oye, pero es que pues yo no te puedo enseñar si no tienes las bases, ¿no? Y yo, bueno, pásame algo, ¿no? O sea, información, referencias. Me pasó como 8 presentaciones, como de 100 diapositivas cada una. Literalmente me puse así toda la tarde, así. Estuve todo el día haciéndole así el dedo cabo inflamado. Sí. Hice la presentación, me fui y ni siquiera era para que yo la presentara, ¿eh? O sea, yo tenía que hacer la presentación y dársela a otra persona que iba a presentarse en mí. O sea, no sabía ni lo que la otra persona necesitaba, no sabía ni el tema. Yo hice una presentación con lo que esta persona me pasó de 800 diapositivas, ensamblé una presentación de 10 diapositivas, se la mandé al correo y me fui a mi casa. Y pues, good luck, Directo a la vacía. Dios. ¿no? Llegué al otro día y busqué a la otra persona y le dije, oye, ¿cómo te fue? Ah, muy bien, súper bien, muchísimas gracias por la presentación, me salvó la vida. Y yo, pues de nada, ¿no? Ya, esa fue la historia. Wow. 2 semanas después, yo aplico la posición de vibraciones mecánicas porque dije, ah, pues ya sé qué es, ¿no? O sea, no porque yo sabía que era experto, sino porque dije, pues está padre el tema. Y aplico, voy con el jefe del equipo, con el team manager, y igual me dice, no, pues mira, nosotros hacemos análisis de vibraciones mecánicas. Cuando las turbinas están en vuelo, pues hay sensores de vibración. Cuando pasa de ciertos límites, nos mandan a nosotros el caso, porque si la vibración es muy alta, pues puede pasar algo con la turbina y por ende con el avión y las cuantas almas que lleva adentro, ¿no? Y entonces dije, ah, está interesante, pero literalmente era como monitoreo de las vibraciones y era usar Excel, ¿no? Y yo así, oye, pero tú tienes otras divisiones, tú tienes un área de diseño de 3 dimensiones y de 2 dimensiones. Me dijo, sí, pero esta posición es para esto y no hay manera de que tú ahorita o en un futuro apliques a los otros equipos. Cambies. Ajá.
Claro. Y hay un dicho que siempre Otra dice, exclusividad. sí, sí, sí. Y otra, pero hay un dicho que mi mamá toda la vida nos ha dicho, ¿no? Es, yo no quiero que me den, sino que me pongan donde hay. Y dije, Conozco, muy bueno, a es mí muy me bueno. gusta el tema Ajá, y ahorita me dice que no, pero vamos a ver si no. ajá. Entonces yo aplico a la posición, pero todo fue súper rápido, ¿eh? O sea, yo le hablé y me dijo, sí, te puedo entrevistar hoy a las 2 de la tarde. Y yo todavía era practicante. Y le dije, no, lo siento, pero yo a las 2 ya salí. Yo ya me fui, porque soy practicante y solo estoy en la mañana. Bueno, mañana mediodía. Bueno, mañana mediodía. Ya platicamos, me explica la posición, lo que haría, tal. Y me dice esto, ¿no? Y otra vez fue esos 10 segundos de, Ujú, tú méteme y ujú, después yo veo cómo lo hago. ujú. Dijo, bueno, pues quédate, si te parece bien, hacemos un panel, o sea, la entrevista siguiente es un panel técnico con expertos, hoy a las 4, y yo saco a gente de mi equipo y te entrevistamos. Y dije, sí, órale, ¿no? En mi cabeza fue como, no, yo ya salí, pero dije, bueno, está bien, vamos a quedarnos y aprovecho a estudiar estas 4 horas el tema porque pues yo no sé nada, ¿no? Estudié 4 horas, resulta que estoy estudiando esto y pasan, pues son de los cubículos abiertos, y pasan por atrás otros colegas que me habían ayudado a entender el tema de vibraciones. Y paso y me dice, ¿qué te pusieron a hacer otra presentación? Y yo, no, es que tengo una entrevista a las 4. ¿Con quién? Con Engine Dynamics. ¿Cómo? ¿Estás en proceso de entrevista con Engine Dynamics? Y yo, sí. Pero ¿cómo es posible si tú no sabes nada de vibraciones? Pues él me había ayudado. Y Ujú. yo, ya sé, pero pues apliqué y me van a entrevistar hoy en la tarde. Oye, pero no. Y todo mundo así, eran pues cuadros de 4 personas y las otras 3 personas se voltean porque Así hay como, un programa dentro de ¿Ya GE que viste? se Sí, sí, llama ya me lo Edison. imagino, tan claro. El Ajá. Edison es como el programa Elite y estas 4 personas estaban en el Edison y se voltearon así, ¿cómo que estás en entrevistas con Engine Dynamics, no? Y Mm, yo, pues apliqué y me van a entrevistar, ¿no? O sea, sí, no hay más en la historia. sí, claro. No, pero ¿cómo es posible? Resulta, yo no tenía la menor idea, ¿no? Resulta que el equipo es nivel técnico, así, elite, reconocido a nivel global, un equipo admirado, muy cañón, y que todo el mundo aplica y nadie se queda, incluyendo los Edison. Ujú. Entonces dije, o sea, ya me quedé así de, ya ni que estudio, o sea, ya ni para qué, ¿no? Y, y ya, pues dije, bueno, no importa, Sí. ¿no? Ya estoy aquí, voy a la entrevista, tengo a los 3 expertos técnicos y literalmente así lo primero que hacen es sacar un mapa de una sección cortada, un cross-section de la turbina completa del avión, lo ponen en la mesa y dice, tengo un problema, ¿cómo lo resuelves? Esa fue su pregunta. Y yo, ajá, ¿cuál es el problema? ¿No? Sí, claro. Tenemos un problema de vibraciones. Ajá, pero ¿cuál? Eso es todo lo que tú sabes. Ok, ¿dónde? Eso es lo que tú tienes que encontrar. Y yo, ok, ¿tenemos sensores? Sí, ¿dónde están los sensores? Aquí y acá. ¿Cómo funcionan los sensores? Pues así ya está. ¿Qué información me dan los sensores? Esta y esta. Pues magnitud, frecuencia, fase. Ok. Dije, pues lo primero que haría sería, pues, no sé, analizar las partes móviles, toda la parte rotativa, si hay algún problema, si hay un desbalance, si hay una pieza rota, ¿no? Si no, me iría a las partes estáticas y empezaría a ver si hay algo y empezar a buscar, pues, si hay 2 sensores, donde esté más alta pues, la magnitud de las Ujú. vibraciones, me voy para allá y empiezo a revisar de esa sección a otras secciones y si no está en una pieza, pues me voy al siguiente ensamble y al siguiente ensamble y al siguiente ensamble hasta encontrar un problema, ¿no? Dije, pero ¿cómo te vas a los ensambles? Yo, pues saco los mapas de las turbinas de la bóveda. Dice, pero tú no tienes acceso a la bóveda. Paréntesis, la bóveda es sí, es la información confidencial de la empresa, ¿no? O sea, los planos de las turbinas están en un servidor protegido por todo lo que tú quieras. Y en ese entonces eran las clavecitas que después ya traían los bancos, de que cambiaba cada 30 segundos. Estaba protegido por esa, Un dongle. más tus Ujú, credenciales, más tus contraseñas, ujú. token real y lo que tú quieras. Y solo X personas tenían, o sea, era muy limitado el acceso. Como 2 meses antes, yo tuve un problema. Yo analizaba problemas de manufactura de una planta en Irlanda. Entonces me mandaban como errores de que pues habían hecho una pieza más corta, más larga y tal. Y yo tenía que hacer un modelo digital y hacerme pruebas
de si esa pieza soportaba lo que tenía que soportar. Entonces, el último caso que me había llegado, nunca había pasado, no había un historial de ese problema. Entonces, fue un análisis completamente nuevo. Yo tuve que entender de qué era la parte. Literalmente habían hecho un hoyo más grande. Ese era el problema. Pero, pues, estructuralmente no tiene problema. Y yo, no, estructuralmente no, pero ¿para qué es el hoyo? ¿A dónde va el hoyo? No, pues quién sabe. Entonces yo empecé a preguntar, ¿y cómo sé a dónde va el hoyo? ¿No? El chiste es que pedí acceso a la bóveda y me tenían que autorizar de toda la jerarquía, mi jefe y el subsection, el section, todo el mundo, habilitarme las credenciales, darme un token. Bueno, hice todo el proceso, me aceptaron y yo tenía acceso a la bóveda. Entonces cuando esta persona me dice, ¿de dónde vas a sacar los mapas? Yo le digo de la bóveda, y dice, pero no tienes acceso a la bóveda. Y yo lo único que hago fue sacar el token. Dijo, yo tengo acceso a la bóveda. Y yo puedo dar toda la información que yo necesite. Y así los tres se quedaron así, ¿por qué tienes acceso a la bóveda? Y yo, pues es que tuve un problema de manufactura y me puse a investigar. Y literalmente, o sea, yo de practicante de 22 años, 21 años, yo le mandé análisis al Centro de Investigación de Turquía. Le dije, necesito un análisis de fluidos, de que sale por aquí un aire a presión de tanta temperatura. Así le mandé a hacer como 5 estudios así, de materiales, de fluidos, de estructurales, a todos lados. Y literalmente yo llegué hasta el ensamble completo de la turbina, porque yo veía la parte y luego el siguiente ensamble y seguía viendo un hoyo. Y el siguiente ensamble y seguía. Llegué a la turbina. Resulta que las turbinas tienen 2 hoyos al final de la historia. Uno para meter combustible y este. Y yo, ¿qué es esto? Y nadie sabía. Entonces, ya no, o sea, G es propietario de la turbina, pero no del avión. Entonces, tengo que preguntarle al armador del avión para qué usaba ese hoyo. Pero yo no puedo representar, digamos, preguntar como parte de G a alguien externo. Entonces, tuve que mandar la pregunta y la pregunta escaló hasta que el contacto con la aerolínea le preguntó al armador del avión para qué era el aire. Resulta que era el aire, o sea, ese hoyo era el aire comprimido que entra a la cabina de los pasajeros. O sea, si la presión podía ser más baja, más alta en la cabina de pasajeros, el contenido de oxígeno y todo el show. Entonces, repíteme eso porque, ¿sabes qué? Creo que cuando dije hubo como se apagó tu sonido y empezaste a responder. Y entonces, si quieres, repite la respuesta. ¿Cuál era el problema del agujero? Era la parte del aire comprimido para los pasajeros. El agujero de la parte, digamos, en la entrada y salida, ¿no? Ajá, las cabinas están presurizadas y ese aire a presión sale de la turbina, pero de una etapa específica de la turbina, ¿no? La turbina toma aire de la atmósfera y la comprime hasta 40 veces. Entonces tampoco le puedes meter aire comprimido a 40, lo tienes que sacar a una presión exacta, a una etapa exacta, y ese agujero era justamente de donde salía el aire de la presión. Entonces, yo lo que necesitaba saber o lo que quería saber inicialmente era que no hubiera un problema estructural, ese era mi trabajo. Pero yo necesitaba entender para qué servía, porque si por ahí sale agua o aceite o aire, las cosas son muy diferentes, ¿sabes? Entonces, pues mandé a hacer los análisis. El chiste es que al final sí pasó, pero ese caso que me tardé 2 meses en resolver y que le mandé chamba a todos lados en todo el mundo, me dio acceso a la bóveda. Entonces, cuando este equipo de paneles me dice, tú no tienes acceso a la bóveda, le digo, sí tengo acceso a la bóveda y tengo acceso a, justo me había puesto la turbina en la que yo había trabajado, ese caso era la turbina que me puso en la mesa. Buenísimo. Había la turbina completa, así todas las etapas, todas las piezas de esa turbina, que yo puedo sacar más de esta turbina y te puedo decir, cada una de las secciones había tomado un curso para entender la turbina bien, etc. Me entrevistan, igual. ¿Qué son las vibraciones X? ¿Qué son las vibraciones R? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y él decía, no sé. Y como que se voltearon a ver, ¿no? Y me decían, ¿qué haces aquí, no? Pero, digamos, el primer caso de resolución del problema, sí se quedaron Wow. en Ajá. silencio. Sí. También la parte de la bóveda, la parte del caso, porque les conté toda la parte del caso anterior. Y después cuando entramos ya a los temas técnicos, le dije, no tengo idea de nada de esto, ¿no? Y ya cuando terminamos la entrevista, una vez más, dije, bueno, pues nosotros ya terminamos. Último, bueno, hasta eso, la entrevista iba a durar 1 hora. Y ya al término de 1 hora me dice, última pregunta. Y la contestaba
Y se voltearon a ver y me dice, una pregunta más. Me volvían a preguntar y volví a responder y como que se volvían a preguntar a ver y dije, bueno, una pregunta más. Y así nos la llevamos otra media hora, de una preguntita y una preguntita más. Duramos hora y media y al final me dicen, ahora sí ya terminamos. Último comentario, última cuestión que tú quieras preguntar, decir, que solo una. Yo soy mecatrónico, yo nunca llevé la materia de vibraciones mecánicas. Hasta hace un mes yo no tenía la menor idea de lo que era esto. La mitad de las preguntas que ustedes me preguntaron de teoría no las sé, pero te puedo decir una cosa. Tú a mí me das 3 meses y en 3 meses yo aprendo lo que tenga que aprender para hacer lo que tenga que hacer. Tengo la capacidad y tengo las herramientas para hacerlo. Dame tiempo y guía y en 3 meses yo estoy donde tú necesitas que esté. Ok, muchas gracias. Y ya, salimos y le pregunté al team manager, oye, pues, ¿qué sigue? Me dijo, de nuestra parte nada, el resto lo ves que en recursos humanos. Y yo, ok. Al otro día me marcan de recursos humanos, pero me marca el gerente de recursos humanos, cosa que obviamente pues yo nunca había tenido contacto con él. Me marca el gerente de recursos humanos y me dice, ¿puedes bajar a mi oficina, por favor? Y yo no sabía ni dónde estaba su oficina. Bajo y pregunto dónde está su oficina. Y todo el camino fue como, ¿qué hice, no? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué Como momento? regañado, ¿no? No sé, Algo así, sí. usé la bóveda o les dije a alguien que tenía la bóveda, no sé. O sea, yo me sentía a punto de ser despedido. Llegué a la oficina y literalmente me dice, ¿sabes lo que hiciste? Y yo, no, no tengo idea de por qué estoy aquí. Aplicaste a un equipo de alto, me dijo, ¿tú aplicaste a la posición de ingeniero de vibraciones mecánicas? Yo, sí. ¿Sabes que es un equipo de alto nivel técnico? Y yo, no sabía, pero gracias. Ya me enteré, ¿no? Exacto, exacto. Sabes mucha mayor responsabilidad de la que tienes ahora, sabes que es, pues ya es una posición no solo de tiempo completo, sino de un equipo muy exigente. Y yo sí, no sabía nada, pero ¿qué tiene, no? Así como, o sea, literalmente como regañándome que había aplicado, ¿no? Y perdido que le dije, a ver, ¿estuvo mal que aplicara? No. ¿Está mal que la tome si se me ofrece? No, pero quiero que entiendas que es mucha responsabilidad de una exigencia técnica muy alta. Dije, no sabía, pero me encanta la idea. Bueno, pues si eso es lo que estás buscando, va a seguir el proceso con recursos humanos. Ah, perfecto. Bueno, subo y a los 10 minutos me marcan que baje y literal, o sea, es que el proceso es muy confuso tal vez para mí en ese entonces, ¿no? Bajo y me dicen, aquí está tu carta de renuncia. Y dije, ¿qué hice, no? Dice, no, lo que pasa es que tú estás contratado con practicante, necesitas renunciar, estar una semana fuera para que nosotros te demos de alta como trabajador de tiempo completo y empieces tu nueva posición. Y yo, pues sí, pero yo termino mis prácticas en un mes. No, el equipo te necesita ya. Y yo así, no, ¿Y ya habías terminado de estudiar, Rodrigo? sí, ya, yo en diciembre y esto era en marzo. Ok. Y dije, bueno, pero dame chance, o sea, dame esta semana, no sé, era martes, le dije, dame hasta el viernes, porque yo todavía tengo cosas trabajando en el equipo donde estoy, ¿no? Y Sí. no estar así tan tiradas. Entonces, dame hasta el viernes, entrego, pues renuncio, estoy una semana fuera y entro allá. Ah, bueno. Dijo, pero todo esto te lo tiene que firmar tu jefe, ¿no? Tu renuncia y todo. Y yo, ok. Entonces subo y literalmente ya sabes, todo el camino pensando cómo le dices a tu jefe, ¿no? Y pues yo traía los papeles que tenía que firmar mi jefe de mi renuncia. Y llego y le digo, oye, ¿te acuerdas cómo te había preguntado si me podías contratar, no? Y dijo, sí, te dije que no había dinero y eso no ha cambiado, no puedo contratar. Y dije, sí, sí. ¿Te acuerdas cómo me dijiste que podía aplicar? Sí, sí, tú eres libre de aplicar. Ah, perfecto. Pues apliqué y ya me contrataron y la contratación le surge y ocupan que renuncie ya. Y mi jefe así, oye, no, pero ¿cuándo aplicaste? Yo, hace 2 semanas. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que ya te contrataron tan rápido? Le surge. ¿Quién te contrató? Engine Dynamics. Y otra vez todos así como suricatas, ¿no? ¿Cómo? Yo, no sé, me acaban de entrevistar ayer y hoy me están pidiendo que renuncie porque me quieren ya dentro de 2 semanas, ¿no? No manches, y así, ¿no? Y pues
yo te pregunté, tú me dijiste, yo te hice caso y pues, me ocupan afuera, ¿no? Lo siento, yo arreglaré lo que puedo arreglar y te entregaré lo más ordenado, pero esto es lo que tú desencadenaste, ¿no? Básicamente. Y no, muy bien, ¿eh? Todavía hasta que yo salí de la empresa nos seguíamos saludando, nos llevamos muy bien y todo. Pero definitivamente fueron experiencias muy, muy buenas, muy enriquecedoras para mí. Cuando yo me voy de la empresa también fue difícil porque yo estaba creciendo muy rápido. La verdad es que me tenían mucha consideración. Yo llevaba 2 años en la empresa. Con el equipo de Engine Dynamics, yo creo que llevaba año y medio, menos de 2 años, cuando me sentaron en una mesa redonda con el vicepresidente de GE Global, de aviación, que digamos que vino a Querétaro, y sentaron en la mesa como que cada equipo podía mandar a una persona a esa mesa redonda. Cada equipo técnico. Habíamos 20 personas y me mandaron a mí de mi equipo. Y entonces yo tenía una reunión que ni siquiera me enteré, ¿no? A mí me mandaron una cita por calendario y me dijeron, tienes cita se llama Mohamed Eteshami. Y dije, yo pensé que era una reunión virtual de esas que hay cada cuarto, con todo el mundo invitado a que este brother te cuente 5 minutos de su vida, ¿no? Y de repente pusieron otra reunión de equipo en el mismo espacio. Le dije, oigan, pero es que se empalman con la de Mohamed. ¿De qué estás hablando, no? Es que la reunión que hicieron ahorita se empalma. No, es que yo no la tengo y yo no la tengo y nadie la tenía. Yo fui con mi jefe y le dije, oye, tú me mandaste una reunión, pero nadie más la tiene. Ah, no, es que esa solo es para ti y solo hay como 20 personas en el centro que van a estar con él y yo. ¿Y por qué? Bueno, es que pues he visto que tú como que tienes conocimiento un poco de todo, ¿no? Te has metido, sabes cómo funciona el negocio, sabes la parte financiera, la parte de investigación, la parte técnica, y creo que sería una conversión muy interesante que puedes tener con él. Y yo, ¿qué? ¿No? Yo estaba como súper sacado de onda y hasta ese momento me puse nervioso porque pues, yo pensé que era virtual para todo el mundo y de repente éramos 20 personas frente a él y yo así como, ¿no? Yo voy bajando las escaleras y me encuentro a quien era el technical leader del equipo anterior en el que yo estaba, que pues es el de mayor nivel técnico, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y qué has hecho? Pues estoy en Engine Dynamics, ¿y cómo te ha ido? Y nos platicamos súper bien, bajamos 2 pisos y seguíamos caminando juntos y hasta que llegamos a un pasillo donde solo estaba esa sala. Y dice, ¿a dónde vas? No, pues a la sala B. ¿Por qué? No, pues tengo una mesa redonda con Mohamed. Y me volteé a ver con una cara así, ¿te invitaron? Yo llevo 20 años en la empresa y he hecho esto y tengo doctorado, ¿verdad? Y te invitaron a ti. Y yo así, pues, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Sí. Y ya entro a la sala y yo me siento casi hacia un extremo de la mesa y se empiezan a presentar todos y yo tengo doctorado en X, tengo 15 años en la empresa, soy technical leader de tal y tal. Yo tengo maestría y 2 no sé qué especialidades y tengo 15 años. Creo que el que menos tenía como 7 años en la empresa. Y todos eran así específicos de su área, ¿no? Ingeniero en materiales, líder técnico del área de materiales, tal. Y de repente yo decía, pues yo soy ingeniero mecatrónico, llevo 2 años en la empresa y estoy... el mundo me voltea a así, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo, y pues ya, o sea, también, pocos también se atreven como a levantar la mano, pues porque la persona que tienen enfrente está cañón, ¿no? Y yo voy a preguntar algo, o sea, no importa que yo voy a preguntar algo. Y ya le pregunté, y como todo el mundo preguntaba preguntas técnicas de su área, yo le pregunté una pregunta de negocios, ¿no? Oye, en ese entonces fueron las reformas en 2012 y todo eso. Dije, oye, con todas las reformas que ha habido, económicas, de migración y los nuevos le dije, oye, ¿están considerando, pues, o poner un centro de investigación en México, o ampliar o disminuir la plantilla en México? Y dije, no, pues, nosotros. Ya me respondí lo que sea, ¿no? Pero, y ya después de todo eso y todo ese crecimiento y tal, pues después de meses yo voy y le renuncio a mi jefe, ¿no? Y mi jefe, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Yo estoy muy feliz aquí. O sea, yo me encanta cómo he estado aquí, pero yo veo que hay 2 tipos de personas en la clase. Personas que son apasionadas del tema técnico, es decir, en este caso de vibraciones mecánicas, o apasionadas del sector
aeronáutico. Personas que tienen avioncitos y helicópteros en todo su escritorio. Que yo no soy ninguna de las dos. A mí me apasiona aprender y me apasiona porque, ¿sabes cuánto tiempo duré en esa área de la que nunca iba a poder salir de Excel? Como 4 meses. Después me 4 meses. Es lo que yo quería. Se fueron 2 personas y yo para ese punto ya había hablado de diseño y le había dicho, enséñame, aunque sea mi hobby de ratos. Aunque 2 personas. Y cuando le pregunto, yo ya había hablado también con mi jefe, de hecho, yo quiero irme para allá. No, pues no hay posición. Cuando se van las 2 personas, el jefe le pregunta como al coordinador del área de 3D, de 3 dimensiones, ¿tú puedes con el trabajo solo? No, necesito a alguien más. ¿A quién quieres? A Rodrigo. Rodrigo, a partir de mañana estás con él. Punto final. Entonces, al área de la que nunca iba a salir, duré 4 meses, al área que nunca va a llegar, llegué al certificado de nueva turbina, fue genial. Entonces, cuando Pues voy a renunciar. aquí es otro gran consejo que estás dando, que a mí nuevamente me está poniendo así, o sea, estás poniendo los puntos en la mesa con todas estas experiencias. No escuchar las opiniones de los demás y descubrir quién eres. O sea, el hecho de querer aprender, de saber que tú eres una persona que lo que necesita es seguir desarrollándose y crecer, a veces le cuesta mucho, nos cuesta mucho ver eso. Y es un gran punto que traes a la mesa, creo. Saber que eres Y, así. ¿Quién eres tú? y, sí, y a ver, ahora sí que como para que continuar un poquito con tu historia y resumir lo que has dado hasta ahora, lo que nos has regalado a todos, desde tu punto de vista, ese es el punto de vista de Carlos y yo también tengo aquí como que un montón de ideas y los que nos están escuchando igual. ¿Qué para ti fue lo más difícil para llegar a ese momento y para lograr lo que has logrado después? ¿Qué es lo que se necesita para eso desde tu punto de vista? Has mencionado cositas, pero ¿cómo lo resumirías tú en 2 frases? Para mí necesitas saber muy bien quién eres, o sea, qué es lo que buscas, cuáles son tus prioridades. Escuchar a todo el mundo, o sea, yo sí creo que es muy útil escuchar a todo el mundo y todas las opiniones, pero saber destilar las opiniones que te ajustan y las que no. O sea, cuando yo renuncié, o sea, creo que mi mamá lloró, ¿no? Porque renuncié allí. Me dijo, ¿cómo es posible? La empresa, el sueldo, tu crecimiento, todo lo que has hecho. Y todo está padrísimo, pero no es lo que yo busco, ¿no? Pero tú no lloraste, por ejemplo. Tú en ese No, momento en que yo dices, estaba, no, yo estaba gracias, tú no lloras, convencido. tú simplemente con ¿Qué una sientes? tranquilidad. ¿Ok? No, tú ¿Qué sabes, sentiste? para mí como que la última evaluación de si una decisión fue buena o mala es cuando ya la implementas, o sea, cuando ya expresas y tomas esa decisión definitiva, tú cómo te sientes después de ese momento, ¿no? Si dices, chin, la regué, o si dices, o te sientes relajado, te sientes estresado, preocupado, triste, ¿cómo te sientes? Cuando yo salí de la plática de renuncia con mi jefe, yo salí feliz. O sea, dije, esto era, ¿no? Para ese punto yo ya estaba aceptado en la maestría, ¿no? Y también era una super maestría para mí, o sea, fue una Erasmus Plus que para mí me encantó. Y entonces me aceptaron en mayo y yo renuncié, o sea, le avisé a mi jefe como 2 semanas después que me iba en julio. O sea, estaba 2 meses, ¿no? De salida. Y mi jefe te dije, no, pues no, pero te guardamos el lugar, te vas a la maestría y regresas a una nueva posición, porque ahora tienes maestría, entonces vas a subir un nivel y regresas con mal sueldo. Y yo, 1000 gracias por todo esto, pero lo que yo quiero es cambiar de área. O sea, si yo abro una maestría en medio ambiente y regreso a vibraciones mecánicas, pues ¿para qué me voy? ¿Para ¿no? qué? O sea, Sí, yo lo claro. que estoy buscando es un cambio. Y Y la verdad es que es muy este otro buena. punto, sí, perdona otra vez, que no quiero interrumpirte, pensaba que ya habías terminado. Es otro gran ejemplo y que se dice mucho, o sea, tú puedes estar en tu trabajo bien, pero siempre sigue creciendo. Incluso pon tu propio negocio en paralelo, pero no sueltes lo que tienes. Y aquí lo acabas de decir bien, o sea,
todo pasó en mayo, te fuiste hasta julio, un par de meses o un mes, lo que sea, pero tú ya venías trabajando con algo, ¿no? Y se lo dicen mucho a los emprendedores. Hoy en día tú eres uno de ellos y eres un consultor. Entonces, tú fuiste formando a través de que ibas creando todos esos espacios de aprendizaje, tú ibas aprendiendo en paralelo algo más. Entonces, eso también es un gran consejo. Es una inversión de Sí, tiempo sí, y sí, sí. sí, o sea, es una doble vida, ¿no? O tres, porque también Sí, tienes, me supongo, familia o lo que sea por ahí, ¿no? sí. Y también ir monitoreando qué es lo que quieres hacia adelante. Por ejemplo, yo lo que le dije a mi jefe, yo ahorita estoy muy feliz, pero en cuando la curva de aprendizaje se calme y yo haga los mismos análisis todos los días, sin una pasión por el tema, sin una pasión por el sector, o sea, no tengo ni libros de vibraciones ni avioncitos en mi escritorio, cuando esta emoción del aprendizaje termine y se vuelva un día a día, yo me voy a aventar por la ventana. Y ahora sí Se te voy a acabó. renunciar a Ujú, donde sea. No claro. porque yo tenga un plan, no porque yo quiero otra cosa. Voy a renunciar porque no Ujú, quiero estar aquí. ujú, Eso va a ser el problema. Antes de que ujú. llegue ese punto, yo me estoy yendo feliz y contento con todos ustedes a otro lugar donde yo quiero estar. Punto final, ¿no? Pero bueno, Y Me yo encanta, me muero de encanta, es una curiosidad. Sí, gran sí, sí, consejo. sí. Y me muero de curiosidad porque nos digas, ¿cómo fue entonces ese momento y a dónde te fuiste? bueno, en ese momento yo me fui a la maestría, hago la maestría. Ujú. En la maestría también hago la tesis en el Centro de Investigación de Veolia. También me invitan a quedarme en Veolia. Por cuestiones personales me regreso a México. Digamos que aquí empieza un poco la transición de regreso a México. Estoy un año y cachito en México. Fue bastante frustrante porque yo llego con un tema, o sea, yo llego como especialista en economía circular, ¿no? Y nadie lo buscaba, nadie lo conocía. Yo di conferencias en Canacintra, el Consejo Mexicano de la Industria de la Construcción, en varios lugares. Todo el mundo si llegaban con cara de ¿y esto qué es? O llegaban pensando que era otra cosa, llegaban aseguradoras, bancos, porque decía economía. Busqué, te digo, fui hasta universidades a presentarles el tema, la materia, me decían, está interesante, pero pues no se ajusta con nosotros. O sea, fue medio año de buscar y buscar. Entré a un centro de investigación de CONACYT, fue como que la puerta milagrosa, porque con ellos logré, estábamos haciendo un piloto donde hacía la evaluación de madurez tecnológica, tanto de investigaciones científicas como de desarrollos tecnológicos de todo el centro, dónde estaban a nivel de madurez tecnológica y la perspectiva de hacia dónde podían salir como un producto comercializable en el mercado, pero todo dentro de economía circular. Entonces, la prueba piloto era meter todo el centro y todas sus líneas de investigación dentro de economía circular, y si esto funcionaba, se iba a volver una práctica en toda la red CONACYT, en los 30 centros de red CONACYT. Empezamos la prueba piloto y como a los 3 meses cambian de director y todo el área de inteligencia tecnológica desaparece y con ellos yo. O sea, literalmente toma posición el nuevo director el lunes en la mañana y el lunes en la tarde me dicen, en media hora sales y no regresas. Entonces, para mí fue muy Es la frustrante política, ¿no? que Sí. la única rayo de luz que había en cuestión de economía circular en México que yo encontré desapareció así tan fácil. Y yo dije, no, yo me tengo que ir. O sea, aquí esto no existe y este campo no progresa y aquí nunca voy a crecer, ¿no? Y además, yo pues, tenía 28 años. Dije, yo quiero aprender y no es posible que yo sea el único que habla de esto en el país. O sea, ¿de quién voy a aprender? Entonces pedí una residencia en Países Bajos. Países Bajos, no sé si todavía la tenga, pero tiene la oportunidad de pedir una residencia de un año para ir a buscar trabajo. O sea, para llegar con nada, mientras tú tengas ciertos requisitos y uno de esos era un título europeo, entonces yo cumplía y bajo esa puerta a mí me dio una residencia de un año para ir a Países Bajos y buscar trabajo. Entonces yo pido la residencia. Un, para quien no a lo mejor tiene el hilo, porque yo también creo que he perdido así como que el overview, venías,
o sea, Veolia fue en Francia, ¿cierto? Veolia fue en París. Sí. Regresas a Regreso México, a México. y de aquí estamos hablando de Países Bajos. Perfecto. Y de México no encuentro cómo caminar en economía circular. Pido una residencia a Países Bajos y me voy a Países Bajos. Me voy a inicios del 19 y justo en 2020 se empieza la pandemia, se empiezan a cerrar fronteras. Yo regreso por temas personales, bueno, familiares más que personales. Y a partir del 2020 yo me quedé acá en México. Fueron, como en algún momento lo hemos platicado, literal como 2 años y medio de transición, porque yo seguía sin soltar, o sea, dije, yo quiero economía circular, yo quiero economía circular, y si nadie lo está haciendo, pues entonces lo empiezo a hacer, ¿no? Y empecé a hacer herramientas digitales para que las empresas pues empezaran a implementar economía circular, pero muy difícil, pues llegas y vendes un producto que no solo no necesitan y no están buscando, sino que ni siquiera han escuchado, ¿no? Sí, Para ese entonces ya por lo menos el tema estaba, en 2020 ya economía circular era un tema en México. Hice una empresa propia con otros colegas, estuve 2 años con la empresa y ya llegó un punto donde dije, ¿sabes qué? La empresa no estaba funcionando, salí y literalmente cuando salí, porque también como que me aferré mucho a la empresa, 2 años sin que se viera mucha luz, y cuando salí de la empresa todo empezó a explotar. Esto fue en abril del 2022. En abril del 2022 empezó una iniciativa que se llama Querétaro Circular, que hizo toda la ruta de economía circular del Estado. Me invitaron a ser parte del comité técnico. Yo siempre había querido ser consultor. Consultor tanto independiente como consultor en una empresa internacional, como catedrático, o sea, como que tenía muchas curiosidades, ¿no? Dije, algún día haré alguna de esas. Bueno, todo eso pasó en un año. Me empecé como comité técnico de la Ruta de Economía Circular del Estado en mayo. En agosto me contrata una consultora de economía circular inglesa para abrir México. ¿Mayo 23 o 22? Otra vez. Eso Perdona. fue agosto del 22. 22. Del 22. Sí. Me invitan a dar clases al TEC de Monterrey de economía circular, que se estaba apenas haciendo el sílabus, la materia, y fui de los primeros profesores que empezaron a impartir la materia a nivel sistema del TEC de Monterrey de economía circular. Estaba dando un diplomado de economía circular para la industria del plástico a nivel nacional. Me buscaron como consultor independiente para un proyecto de cooperación internacional. También, de hecho, justo ahora, el 7 de febrero, hicimos la sesión de clausura de esta prueba piloto junto con la Agencia de Cooperación Internacional Alemana, junto con la GIZ. Y estuve como consultor independiente de la herramienta. Y bueno, pues ahí estaba, traía 6 bolitas. Otra cosa que yo siempre dije es, no, pues yo quiero hacer aunque sea un cursito en el MIT, ¿no? Lo que sea. Bueno, me buscaron para ser facilitador del curso de Economía Circular para Latinoamérica del MIT Professional Education. Entonces, así todo en el último año, así, fui consultor independiente, pero también consultor para una firma privada, di cátedras en el TEC, pero cátedras en el MIT, di capacitaciones nacionales y estaba haciendo en ese entonces era una iniciativa multisectorial de la Ruta de Economía Circular. Para 2023 se publicó la Ruta de Economía Circular y a mediados del 2023 lo que era una iniciativa se volvió una sociedad civil y ahora estoy en el comité directivo de la sociedad civil para implementar los proyectos de la Ruta de Economía Circular del Estado. Entonces, de 2022 a 2023 pasó todo lo que yo quería, pero en un año y al mismo tiempo. O sea, yo tenía 6 trabajos al mismo tiempo, trabajaba todos los días, 10, 14 horas, o sea, literal, porque además las clases en el TEC, ahora cambió el modelo, entonces das clases de las 5 de la tarde a las 10 de la noche, de lunes a viernes, por 6 horas. Entonces yo me levantaba y trabajaba de consultor internacional de 6 de la mañana a 4 de la tarde, comía en lo que me movía al TEC y luego de 5 a 10 era profesor. Y luego los fines de semana era consultor y luego el otro día que no existía también daba las capacitaciones a la industria. O sea, todo lo hacía al mismo tiempo. De verdad fue un año extremadamente cansado, pero extremadamente satisfactorio. Fue como el umbral. O sea, para mí ese fue el periodo de transición. De que yo regreso en marzo del 2020 sin trabajo, sin una perspectiva, con un desánimo profesional, personal, emocional. O sea, yo literal estaba semideprimido.
nunca fui al médico, tal vez debía haber ido, pero yo me sentía completamente down. Y 2 años después ¿Qué fue lo que hizo el shift? Perdón. Créenla. O sea, yo la verdad es que en ese desánimo, yo digo, pues es que acabo de hacer la maestría, pues es que no tengo experiencia como consultor, pues es que nadie me conoce, pero es que... Y como que seguía con ese miedo de saltar, ¿sabes? A mí mis colegas me decían, es que tú habla, o sea, tú eres el experto y para mí era como, es que yo no soy experto. Para mí un experto es una persona que lleva 40 años en su trabajo y se sabe de todas, ¿no? Ajá, sí. Y yo decía, es que yo no soy experto, yo quiero seguir aprendiendo, pero no hay nadie de quien aprender. Entonces yo como que predicaba al aire y de esa predicación al aire empezaron a surgir oye, como que sí sabes, vente al comité técnico. Oye, como que sí sabes, vente a consultor independiente. Oye, como que sí sabes, vente... Y como que hasta ese punto dije, oye, como que sí sé, ¿no? Como que sí, efectivamente. Bueno, pero por ejemplo, ahí también está intrínsecamente una enseñanza que yo quisiera un poquito indagar, porque además, ahorita llegamos al tema de que eres embajador, ¿no? También, pero antes de llegar a ese tema, que para mí sería como que ya la cereza al final en el pastel, eso que dices muy rápidamente, oye, como que sí sabes, pues entonces vente para acá. Este proceso de que alguien sepa que tú sabes es porque lo estás comunicando, porque tú estás o te vas a desayunar, o te vas a un café, o diste una conferencia por aquí. De alguna manera, esa persona que dice, oye, como que tú sabes, o esas personas, tú fuiste caminando hacia ese objetivo, consciente o inconscientemente. Explícanos, por ejemplo, si quieres, ¿cómo es que, por ejemplo, te jalan a lo de a una de las actividades, al que quieras, exacto, al de economía circular? Fue un café, todo también es tratar hablaste de esta amiga que te llevó al GE, ¿no? Entonces, exacto. Algo parecido, quizá. Justamente, yo creo que es desempolvarte, o sea, salir, buscarlo, aunque a veces, o sea, como vayas de oyente, ¿no? Es un ambiente en el que tienes que estar en lo que te interesa. O sea, eso es por default. Porque yo decía, si no puedo estar en un proyecto, pues no tiene sentido que yo vaya a la presentación o que yo vaya a la conferencia, ¿no? Así como que me sentía como completamente sin sentido que yo tratara de acercarme si no iba a poder entrar. Ahora lo veo y digo, pues si no te acercas, menos entras, ¿no? O sea, mientras más lejos, más difícil. Y entonces conozco, porque yo tomo el curso de, ¿cómo se llama? Climate Reality Leadership, el programa que da Al Gore y te vuelves como, pues sí, de saber toda la parte de cambio climático, etc. Entro al curso, en lo personal el curso no me encantó, pero de ahí salieron 2 personas que estuvieron en el mismo grupo y esas 2 personas desencadenaron todo lo demás. Una persona es consultor del sector de plásticos y por los comentarios que hice me buscó para literalmente como consultor para revisar las legislaciones que estaban metiendo para plásticos de un solo uso en el estado, para ver algunos proyectos, para dar visión de análisis de ciclo de vida y economía circular. Y otro contacto que literalmente nos invitó a hacer un jardín polinizador. Y dije, no tengo que hacer el domingo, vamos. Voy, me presenta una chava que tiene un podcast de sostenibilidad. La chava me entrevista en el podcast y nos hacemos muy buenos amigos. Y ella me empieza a invitar a un montón de eventos, porque pues, todos sus invitados, yo tengo un museo del agua, ¿no? De todas las problemáticas de agua del estado, y yo tengo esto. Entonces nos hicimos muy buenos amigos, empezamos a ir a ese tipo de espacios juntos, y empiezo a ver que hay un montón de espacios de sostenibilidad en el estado que yo nunca había conocido ni sabía que existía. Este podcast, por cierto, aparece en tu perfil de LinkedIn y lo vamos a poner. ¿Cómo se llama el podcast? ¿Recuerdas? Biodegradable. Biodegradable, gracias. Es una portada verde, me acuerdo, con letras un poquito amarillas. Sí, eso lo vamos a compartir también en tu entrevista aquí con este podcast. Y bueno, disculpa, sigue. Y entre esas invitaciones, me invita a un curso que iba a dar la doctora Cristina Cortinas, que pues lleva 40 años, yo creo, en los temas de gestión de residuos, impulsando sostenibilidad. Ahora es economía social y responsable y comunitaria, y que inicia su fundación en el 2020. Yo cuando regreso a México, literalmente conseguí su teléfono y le marqué. Así,
De la Sí, nada, un morro le marcó a la eminencia del tema y le dijo, quiero trabajar con usted. Y la doctora me dijo, o sea, ya me dio oído, dijo, tienes un perfil muy interesante, honestamente ahorita apenas estoy haciendo la fundación, no hay proyectos activos, no hay nada, pero cuando termine de hacer esto, platicamos a ver qué. Ok, eso fue en 2020, no volvimos a hablar. Esto de ir a su curso, me invita esta chava a un curso que iba a dar ella, fue 2022, 2 años después. Y vamos, sí, vamos, nos metimos. Era un curso específico para funcionarios de gobierno. No sabíamos cuando llegamos, dijeron, ¿y qué departamentos son, no? Porque es solo para internos. Y yo así, de ninguno, y nos metimos. Y la chava dijo, oye, pero es que no es para nosotros. Le dije, que me corran. O sea, ya estoy aquí, ya vine y me interesa que me corran y no hay bronca, ¿no? Pero yo no me voy a correr solito. Entramos al curso, empieza el curso la doctora, y en el intermedio todo el mundo se salió, ¿no? Y mi amiga y yo nos quedamos y se acercó la doctora a platicar con nosotros. Ay, ¿ustedes de dónde son? No, pues la verdad es que no somos de aquí, ¿no? Nos colamos. Ay, ¿qué hacen? No, pues ya mi amiga se presenta, yo me presento. Y cuando yo me presento, se me queda viendo la doctora. Tú y yo habíamos hablado, ¿no? Sí, hace 2 años yo le hablé. Pero nunca me volviste a contactar. ¿Qué has hecho? No, pues hice mi empresa y está haciendo ciclo de vida, no sé qué. Ah, no, qué padre. Y a partir de ahí la doctora no me soltó. Me presentaba y de hecho regresamos al curso y no, si aquí tenemos un experto en análisis de ciclo de vida y si él nos puede decir y que él nos cuente y que él nos explique. Así me empezó a meter súper dura. Conferencia que ella no podía asistir, me la mandaba a mí. Le pidieron dar una clase de una cátedra de invitado en la Universidad Tecnológica de Querétaro. No pudo, pero me la mandó a mí, entonces yo empecé a dar cátedras de invitado en las universidades también. Y entre esas cosas que ya no pudo asistir, la invitaron a la presentación de la iniciativa de Querétaro Circular. La invitan a ella personalmente, obviamente por quién es, y la doctora responde que no puede ir porque está fuera de Querétaro, pero me pone a mí en copia. Y yo agarro el correo y le escribo a la directora de la iniciativa y le digo, me interesa mucho estar allí, me interesa participar, yo no sé qué, y le pongo el currículum y me presento, ¿no? Voy pues al evento de apertura o de iniciación del proyecto y al final me acerco con la directora general, le digo, oiga, doctora, fíjese que a mí me interesa mucho participar en el proyecto. Y sí, ajá. Le mandé un correo y hasta que le dije, me volteé, me dijo, ¿eres Rodrigo? Sí. Tienes un currículum interesante. Vamos a platicar después. Ok. Ajá. Y ya, me entrevistaron, me invitaron al proyecto. Después de la primera sesión me invitaron a ser parte del comité técnico. De ahí, pues empezó a crecer el proyecto, hicimos la ruta, empezó a haber muchos espacios, me aventaron a mí a presentar la iniciativa porque yo la verdad lo que soy, yo me considero como un integrador de proyectos sostenibles, o sea, como multidisciplinarios, multiculturales, porque hablo de distintas áreas, o sea, sí soy técnico y soy ingeniero, pero entiendo la parte de finanzas, la parte de negocios, como el contexto económico, entonces soy como ese traductor entre distintos temas. Y entonces hacíamos en el comité técnico pues toda la parte técnica del análisis metabólico y simbiótico y tal, y después se lo tenías que presentar al comité directivo. El comité directivo es la rectora de la universidad, el secretario de Medio Ambiente, la secretaria de Educación, que pues no le puedes explicar en términos técnicos. Entonces yo era ese traductor. Pasa esa traducción, la iniciativa se vuelve sociedad civil y dicen, pues ya no quiero que seas traductor, ya quiero que seas parte, ¿no? Y ahora soy parte del comité directivo, pero me dio muchos espacios de visibilidad y empezaron a surgir tantas cosas que no tienes idea. O sea, No, me imagino. contacta gente por LinkedIn, ¿no? Oye, ¿nos puedes dar una... no sé qué, oye, ¿nos puedes asesorar para tal proyecto? Y ahora Aquí me sí, dan el año ganas. pasado, no era posible, no me daba abasto. Aquí me dan ganas de preguntarte qué has identificado y te lo podremos preguntar ahorita en la siguiente pregunta, pero antes quiero retomar este tema que es importantísimo también, nuevamente el volver a estar en contacto con las personas y que te conecten, ¿no? Y una vez que te conectan, a veces no suceden las cosas porque hay mucho especialista. Y hay al día de hoy, como hace muchos años no existía el concepto de sustentabilidad,
existe el concepto holística o la parte holística de los proyectos, ¿no? Atacarlos holísticamente. Y eso habla de esa persona integradora que comprende la parte financiera, como la parte técnica, como la parte público y pública, que no es lo mismo, y que a veces no encuentras ese tipo de personas tan fácilmente. Entonces, por precisamente esa multiforma que tienes, es bien interesante que la gente se pueda ya dar cuenta más fácilmente cómo identificar a estos perfiles, ¿no? Entonces, queda otra vez el aprendizaje con los podescuchas. O sea, aquí está realmente la oportunidad a través de estar haciendo diferentes cosas en una carrera profesional. Porque quizá tú eres un integrador el día de mañana, no tú, Rodrigo, no tú, Yamel. Nosotros ya somos lo que somos y está bien. El que nos está escuchando, el podescucha va a decir, pues es que ¿por qué he picado piedra por aquí y ahora por acá y ahora por allá? A lo mejor eres un integrador el día de mañana, o a lo mejor eres un técnico, pero ya lo decía Rodrigo antes, saber quién eres. Y estamos en esa búsqueda. Creo que año con año nos podemos poner ese objetivo en nuestros deseos, volver a saber quiénes somos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué has identificado con estas reuniones donde te llaman? A ver, ven para acá y habla con él. Ahora vente para acá y habla con él. ¿Qué ves en México? ¿Qué ves en Querétaro? ¿Qué ves? ¿Qué está pasando? Yo veo, número uno, que el tema cada vez es más conocido y más aceptado. El tema de sostenibilidad en general y el tema de economía circular, digamos, en la parte más específica, pero también las normativas, y es un poco como lo cuento, hay entidades que ponen las reglas del juego, ¿no? Todo el sector público pone las reglas del juego, marca la cancha, las normativas, tanto de incentivo como de desincentivos, ¿no? Es muy importante que existan. De otra manera, quién sabe cómo jugar, quién sabe si lo que haces es bueno o malo. Pero también la parte de educación, y es un punto al que siempre hemos regresado desde la parte del mapeo, ¿no? A ver, la célula de todo este tejido social y profesional, lo que quieras, es el individuo. O sea, un individuo que no está sensibilizado, concientizado, educado, nunca va a poder fungir como eso en ninguna de sus funciones, de sus posiciones, porque tenemos, digamos, diferentes gorras, ¿no? Tienes tu gorra personal, tu gorra profesional, y tu gorra de ciudadano, y tu gorra de papá y de hermano, y de lo que tú quieras. Pero si tú no traes temas de sostenibilidad en la cabeza, nunca los vas a poder llevar a ninguna de tus áreas. O sea, aunque tú prediques en tu empresa ahorra agua, pero en tu casa la desperdicias, o sea, si ves las estadísticas, toda la parte de no tires agua, como ciudadano, bañate en 5 minutos, lo que sea. A ver, el 75% del agua se va en agricultura, el 20% en industria, el 5% en población. El hecho de que tú te bañes en vez de 6 minutos en 5 minutos tiene cero impacto en la gráfica total. Pero tener esa cultura implica que tú la vas a llevar a tu empresa y a tu sector y al resto de tu trabajo que estás haciendo. Ese es el valor de una educación. Y esa educación está creciendo en México y está permeando a todos los sectores. Amén, me encanta, qué bueno, creo que por eso estamos aquí, y algo querías decir, Yamel, y te tenemos ahí en stand-by. Sí, yo, la verdad es que quería tomarme, ahora sí que... ¿Querías o quieres? Quiero resumir todos, porque tengo así como que varios bullet points de lo que has dicho, antes de que sigamos con la siguiente pregunta, porque has dicho que es vital, primero, o sea, todo ese recorrido que nos has contado, siempre te acompañó de saber lo que quieres, porque eso es un aprendizaje enorme, ¿no? Saber lo que quieres. Eso es algo que les digo también a mis asesorados, ¿qué es lo que quieres? Porque si no vas a ir como en zigzag y no vamos a llegar a ni, ¿no? Yo creo que es un proceso, Yamel. No quiero contradecir, no simplemente quiero se como sabe, hacer el apunte de que yo creo que Rodrigo, confírmalo, Rodrigo, pero no sabes al principio lo que quieres, sino que tú vas intentando, ¿no? O sea, fue un proceso con Rodrigo. Tú sabes lo que quieres camino, hoy, pero mañana es válido cambiar. O sea, yo quería estar en la parte de biomédica, aunque me metí a otro lado, y después quería estar en la parte de micromecatrónica y me cambié, y después en el medio ambiente y me cambié. O sea, sí vas cambiando de dirección, pero digamos que esos cambios son conscientes.
Y eso te permite pero también hacia ir tu... relacionando, Sí. ¿no? Cómo hacer sinergia entre lo que traes y lo que quieres. Ujú. Y sin embargo, tienes como que una trayectoria. O sea, sí vas a ir, como dicen, zigzag, pero al final de cuentas te lleva hacia una dirección. Luego también dijiste que hay que escuchar lo que te dicen todos, pero hay que saber destilar. Eso también me encantó, esa frase. Y me encantó también que dijiste cómo te sentiste feliz después de tomar sobre esa base cada decisión. Porque las decisiones que tomaste no fueron fáciles en el camino. Es difícil, es horrible comunicarlas, es un estrés. O sea, yo creo que todos hemos tenido una plática de ese tipo, como las que enumeraste, porque no ha sido una sola. Y hay que tener esa valentía, ¿no? O sea, a ver, los mexicanos lo diríamos de otra forma, hay que No, tenerla, dilo, ¿no? aquí no hay problema. Dilo como se dice en México, hay que tener los huevos. Aquí no hay, Eso, gracias. Hay que sí, tenerlos. tú no te espantes, ya me Ver hacia habla. adelante, ver hacia adelante, o sea, siempre eh, dónde estás y ver hacia adelante. Me encantó también que tu primera reacción cuando te pregunté, ¿y qué fue lo que te llevó a lograr ese cambio? ¿O cuándo fue que se hizo el shift? Y me respondiste, creértela. Y lo que yo entiendo, creerte qué, o sea, creer en ti, creer que en lo que has hecho. Y por otra, eso no lo dijiste tú, pero es lo que a mí me viene, soltar. Que dijiste en un momento, es que, híjole, ya me di cuenta que llevaba 2 años y que no pasaba nada y que en México no estaba esa conciencia y que no había nadie de quien aprender. Y en ese momento fue que empezó a dar fruto todo lo que tú habías hecho. No sé si también les saltó a la vista. No, no me había Eh, saltado, qué buen apunte, Yamel, qué buen apunte. y de eso, entonces, fue que ya habías dejado, porque no era que no habías hecho nada, habías ido por aquí, por allá, habías mandado correos, habías contactado, y entonces fue que no nada más tú te la creíste, sino que entonces también generó como que un movimiento por ahí, activaste, empezaste a crear. Y eso es la última parte de mi resumen, que invertiste mucho tiempo y que invertiste también mucha energía, hiciste muchas cosas. Y ahora se ve, ahora sientes el resultado que no sentías antes. Sí, que es otra cosa que también yo más siempre dice, ¿no? No cosechas en cuanto siembras. Y la realidad es que Lleva durante ese tiempo. tiempo tú ves que haces cosas que no dan el efecto que tú buscas, ¿no? Pero que al final de la historia realmente suman. O sea, todas esas conferencias que yo di con 10 asistentes que ni siquiera iban a verme a mí, que se confundieron de tema o de salón o de conferencia, pero que al final de la historia, pues la das y que te avientas, trae mucho, ¿no? Trae el hecho de que te aventaste, o sea, trae el hecho del reto personal de que tú hiciste esa conferencia, de que tú hablaste enfrente de la gente sin importar quién fuera y que también sostuviste la crítica en contra, porque al principio, ahora digamos que tienes un público a favor del tema, ¿no? Pero al principio, o hay todavía espacios, si tú vas a hablar en un espacio completamente industrial, tradicional, el tema de sostenibilidad sigue teniendo reticencia, ¿sabes? Y una discusión y una crítica fuerte. Y mientras más para atrás te vayas, esa crítica es más fuerte. Entonces, pues mis primeros espacios públicos contra un público no precisamente amable, en espacios visibles, y que al final, pues lo pongo en mi currículum, ¿no? Y que yo lo veía y decía, pues sí, pero ¿de qué valió, no? ¿Y de qué valió? Y después, eso valió cuando ese currículum lo pasas, dicen, pues sí ha dado conferencias, y sí ha dado clases, y sí ha dado... No te cuestionan, oye, ¿y cuánta gente fue a tu conferencia? Oye, ¿y estuvieron a favor o en contra? Oye, ¿y salieron felices o tristes? No, o sea, tú Correcto. estás trabajando, ¿no? Y la llamada que le hice a la doctora en 2020 no trajo fruto, pero dejó un historial para que 2 años después la doctora dijo,
yo hablé contigo un día. Yo te vi en un espacio un día. Sí. Yo te vi en una conferencia un día. Entonces, esos puntitos, y por ejemplo, lo dice mucho en un discurso famoso que dio Steve Jobs, ¿no? Los puntos solo se pueden unir cuando ves hacia atrás, no hacia adelante. Cuando tú vas caminando, tú sientes que vas haciendo cosas dispersas y que no van sumando a lo que tú quieres o que no dan el resultado que tú buscabas cuando intentabas poner esos puntos. Pero cuando volteas hacia atrás, tu línea y lo que has construido es imposible haberla hecho sin esos puntos. Sin esas conferencias de poquitas personas o con crítica fuerte, sin esos espacios o sin esas pláticas con ciertas personas que según tú no sirvió de nada y que te ibas a borrar de su cabeza. Y que 2 años después, esos 5 minutos de plática regresan al consciente, ¿no? Y dicen, tú eres de los pocos que estaba hace 5 años en el tema. Cuando no había nadie, cuando ya era la única persona hablando, estabas tú. Y tú estabas ahí. Entonces, sí, tú llevas 5 años también, ¿no? Cuando te atreves, ¿no? Sí. A mí me parece súper interesante ver todo lo que has logrado porque te atreviste muchísimas veces. Carlitos. Sí, muchas gracias por esta súper entrevista. Pues miren, ya nos estamos acercando a las 2 horas de charla. No sé cómo vamos a editar esto después, si vamos a ir haciendo 2 programas o uno solo, pero me gustaría pasar ya a la parte final de la Susténtame Esta, si están de acuerdo. Y también es porque además yo también tengo otra reunión ya también un poquito fuera de esto, pero estar súper, a mí cómo me gustaría realmente tener esto en persona, podríamos de quedarnos aquí pasarnos toda la un noche, brunch ¿no? juntos, y eso ojalá que lo logremos, que se me queda como un sueño primeramente, pero es encantador volverte a escuchar, Rodrigo, y gracias, Yamel, por acompañarnos. Y pues adelante, susténtame esta, Yamel, Venga. si quieres, Rodrigo, venga. Entonces tú ya sabes, sí, Rodrigo, bueno, tú un concepto y tú nada más dices una palabra, lo que te venga lo primero, ¿ok? Venga, empieza tú, Yamel, si gustas. Aquí en estas vas a tener que escoger, decidirte por una, ¿va? Sustenta esta. ¿Fútbol o básquetbol? Básquetbol. ¿Tamales o comida francesa? Tamales. ¿Tequila o champán? Tequila. Se está poniendo muy fácil, ¿eh? Se está poniendo así Sí, el rebozo sí, y el sombrero. Ahora, A ver, buenas calificaciones. El tiempo en Francia fue cortito. Perdón. ¿Buenas calificaciones o palancas? No me gusta ninguna de las dos. ¿Tienes que decidir? Bueno, palancas, pero no me convence. Yo diría más experiencia que calificaciones, pero bajo estas opciones, palancas. Okay. O puedes decir, te volvemos a hacer la pregunta y contestas eso. Fíjate. Okay. ¿Buenas calificaciones o palancas? Experiencia, Preferiría experiencia. École. Bueno, ahí veremos cómo lo... A ver, otra vez. Ahora, otra vez. A ver, ¿buenas calificaciones o palancas? Prefiero experiencia. Eso, chinga. Genial. Ahora, una palabra y tú me dices qué se te viene a la cabeza. MIT. Objetivo. Movilidad pública sustentable. Necesaria. Energía eólica en México. Arcaica. Dinos, pensando en tu familia, ¿qué piensas cuando escuchas sustentabilidad? Futuro. Y la pregunta del coach. Rodrigo, ¿cuándo se terminan de realizar los sueños? Nunca. Nunca. Los sueños evolucionan mientras tú caminas. Y vamos a cerrar con una última que vas a pensar en tu lugar favorito de la naturaleza, que es un lugar favorito del mundo para ti.
¿Dónde es? Abisko, en el norte de Suecia. Fui a ver auroras boreales. No hay nada, no ves luz, estás enterrado en 1 metro de nieve, viendo un cielo lleno de luces bailando sobre tu cabeza. Buenísimo. Bueno, encantadora entrevista, fascinante. Muy bien. Tengo la piel chinita. Sí. Muchísimas gracias por la inspiración de hoy. Sí, Rodrigo. Te agradecemos también desde este lado del Atlántico, ahorita que estás en México. No nos dejes de visitar cuando estés por aquí, avísanos. Y bueno, esta es la huella que estás dejando este año 2024. Podrás voltear cualquier momento y muchos ojos y sobre todo orejas voltearán a escucharte, estoy seguro. Y pues tú estás inaugurando nuestra primera grabación del podcast y me pone súper orgulloso y contento que seamos nosotros, ¿vale? Un abrazo. Venga. Un abrazo. Que estén muy Gracias bien. por escucharnos. Bye. Bye, bye. Gracias. Hasta pronto, los